Estimadas y estimados estudiantes, a ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Jesús Luyo, estoy a cargo de la Oficina de Empleabilidad, que es parte de la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Agradecemos su participación en la presentación Cómo ser empleable en el sector público. Habrán experiencias de egresados de la PUC. Esta presentación se enmarca dentro del ciclo de webinars de la Feria de Empleabilidad de la Universidad, organizada por la Dirección de Asuntos Estudiantiles a través de la Oficina de Empleabilidad. Tenemos varios expositores con un recorrido interesante, pero la primera presentación estará a cargo de Isabel Vega Palomino. Ella es jefa de unidad de gestión de desarrollo de software en la Oficina de Tecnologías de la Información del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. Antes de iniciar, quiero hacer un par de indicaciones. Primero, agradeceremos mantener silenciados sus micrófonos. Durante la exposición podrán hacer sus preguntas vía chat y al final de la misma serán respondidas. Bueno, entonces procedemos con la presentación de Isabel Vega. Isabel, adelante, por favor. Sí, gracias, buenas tardes, un gusto con todos. Soy Isabel Vega y bueno, Jesús ya me presentó, trabajo en una entidad del Estado y vamos ahora a continuar con la presentación. Un segundito. Listo. Entonces, ¿cómo ser empleable en el sector público? Bueno, ¿no? Esto viene desde mí, Isabel Vega, que soy ingeniera informática egresada de la PUC, ¿no? Estoy inscrita en el Colegio de Ingenieros y un tema importante que tengo que aclarar al inicio es que todas las declaraciones y opiniones, comentarios y otras expresadas son a título personal, de la exclusiva responsabilidad, y el lugar donde trabajo, que es el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, no avala ni se responsabiliza por ellas, ¿no? Este cliché es necesario y importante de colocar porque cuando uno trabaja en el Estado tiene que tener mucho cuidado y seguir todas las normas correspondientes, ¿no? Para yo estar en esta presentación he pedido permiso, incluso estoy hoy de vacaciones, y entre otras cosas y gestiones más que he hecho porque eso es parte de lo que uno tiene que hacer cuando trabaja en el Estado, ¿no? Entonces, antes de empezar, rapidito sobre mí, bueno, ¿no? Soy Isabel, mis amigos me dicen Isa, mujer profesional, tengo 41 años, me gusta cantar, amo a mi familia, ¿no? Más aún en la pandemia nos hemos acercado mucho más, me gusta viajar. A nivel profesional, bueno, esto es una vista resumida de toda mi trayectoria profesional y de los cursos que he llevado, ¿no? Soy ingeniera informática, coach ontológica certificada, certificaciones en Scrum. A nivel profesional, según se ve en las flechas, pues empecé desde analista programador en una empresa privada, luego como analista de sistemas de información en otra empresa privada, y ahí empecé mi contacto con el Estado, ¿no? Era una empresa privada que daba servicios a una entidad pública. Luego directamente di ya servicios como consultora independiente a la SUNAT, que es otra entidad pública. Y finalmente, dado un proyecto BIT, que son con fondos internacionales, empecé a tener mis primeros contactos con el OCE, primero como consultora a través de un programa de la PCM, y luego ya directamente como personal de planta desde el 2011, ¿no? Donde he pasado por diversos cargos y funciones, ¿no? Y actualmente soy jefa de la Unidad de Gestión de Desarrollo de Software desde el 2013. Entonces, y bueno, tengo diferentes cursos, diferentes especializaciones en Growth Marketing, en temas de Product Management, en temas de innovación, transformación digital, UX, Service Design, Management 3.0, etc., 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 ¿no? Y como verán, independientemente de que ya estoy trabajando en un lugar y estoy por bastante tiempo, he procurado mantenerme siempre actualizada y por lo menos llevar un curso o 2, 3 anualmente, ¿no? Y eso es uno de los temas a los cuales les invito a hacer y seguir, ¿no? Y independientemente de que yo soy ingeniera informática, como también podrán ver, me he formado en otras cosas, porque aparte soy gestora, ¿no? Entonces soy coach también, por ejemplo, ¿no? He llevado cursos que no necesariamente tienen que ver con ingeniería, y es a eso también a lo que les invito.
Entonces, la primera pregunta sería, pues, para ustedes, ¿no? ¿Por qué quieren trabajar en el Estado, ¿no? Tienen que, les invito a buscar qué los mueve, ¿no? Esto va a ser súper importante porque a partir de ahí va a ser, digamos, su actitud para con su trabajo, en caso decidan ustedes trabajar en el Estado, ¿no? En esta diapositiva podemos ver diversas imágenes que muestran parte de la realidad de nuestro país y están como ejemplo de algunos de los sectores en los cuales ustedes podrían trabajar, ¿no? Está el sector salud, el sector educación, el tema de desarrollo e inclusión social, vivienda, construcción, saneamiento, comercio exterior y turismo, y otros sectores más como los que he listado ahí. Y en realidad hay muchos más, ¿no? Si desean más conocer de ello, pueden buscar en internet respecto de los pliegos presupuestales, ¿no? Ahora, aquí al respecto, si ustedes trabajan, por ejemplo, en el sector salud, no quiere decir que solo trabajan los médicos, ¿no? Pueden ser abogados, pueden ser ingenieros, pueden ser de diversas profesiones, administradores, y igual pueden trabajar en alguno de estos sectores, ¿no? En todos los sectores se necesitan casi todas las profesiones, ¿no? Más aún que ahora la tendencia del gobierno es a trabajar centrado en el usuario, donde se requiere justamente equipos multidisciplinarios. Ahora, les voy a dar un poco de contexto en relación al Estado. Es algo que he ido aprendiendo en mi experiencia, entendiendo el Estado a través del tiempo, ¿no? ¿No? Hay, por ejemplo, diversidad de formas de trabajar en el Estado, ¿no? Siendo estudiantes, pueden hacer prácticas preprofesionales, tienen una duración máxima de 2 años. Pueden ser practicantes profesionales, eso es para egresados, y tiene una duración máxima de 1 año después de egresar. Pueden ser CAS, ¿no? Que digamos, diría yo, le digo de 2 tipos, ¿no? Y una es los indefinidos, que son los que ya tienen contrato antes de que haya salido una ley que prohíbe la nueva contratación de CAS. Luego están los CAS temporales que se han convocado posteriores a esta ley que prohíben las contrataciones de nuevos CAS, ¿no? Que son temporales porque, por ejemplo, son hasta diciembre nada más, ¿no? Porque de por sí hay toda una tendencia de que ya no haya más CAS, ¿no? Los CAS son como contratos por servicios, ¿no? No son planilla, no tienen CTS, etc. De ahí están los que son los CAP, que viene a ser la planilla, que ingresan por concurso público de méritos, ¿no? Y bueno, como en todo, siempre pues hay que tener bueno, ser egresado, técnico, bachiller, titulado, u otros, porque también hay casos en los que no necesariamente, ¿no? Y aparte hay otros tipos de contratación vigentes, ¿no? Este cuadro es mi entender en relación. Hola. Creo que ha habido un inconveniente de conexión con Isa. Voy a tratar de recuperar con ella un segundo. Ok, mientras se reintegra Israel Vega, pues vayamos tomando en cuenta de que el Estado es un sector muy particular eh, que durante años lo hemos venido manejando con algunas organizaciones durante la serie de trabajo. Pero en términos generales, no es un sector que de manera numerosa marque presencia en las bolsas de trabajo por regulaciones propias del Estado. Entonces,
En ese sentido es que consideramos especialmente importante tener una presentación dirigida al alumnado, que muchas veces considera por qué no aparecen publicaciones de posiciones en ministerios, por qué no aparecen posiciones en diversas instituciones del Estado. Y eso obedece a ciertas restricciones en los procedimientos administrativos que llevan a que, en primer lugar, se publiquen en determinadas páginas del Estado. Pero igual, el Estado, pues, genera muchísimas posiciones, sí, muchísimas posiciones profesionales, y creo que esta presentación va a ayudar de alguna manera a descubrirlas, ¿no? Hay puertas, hay portales en cada institución, existen portales centralizados para todo el Estado. Creo que en ese sentido le vamos a pedir toda la colaboración, pues, a los expositores para que vayan contando cómo ha evolucionado y cómo está actualmente esa situación. Estamos transmitiendo en estos momentos a Isabel, y seguramente va a continuar. Si no en realidad la acabamos de admitir, si tuviera problemas más largos, cambiaremos el orden de la exposición. ¿Ok? Sí. Vamos a ver. Esperamos un par de minutos. Sí. Adelante, Isabel, por favor. Hola, ¿qué tal? Sí, Ok. sí, disculpe. Ya ingresó Isa. Justo Sí, apareció Murphy ya está, perfecto. y se fue el internet, que nunca se va. Ujú. Bueno, gracias. Voy a compartir la pantalla. Disculpen la pausa. Continuamos. Listo. Entonces, bueno, estaba conversando con ustedes sobre qué era lo que teníamos que considerar, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Personal, para ser empleable en el Estado. Y bueno, no, lo enfoco bastante desde el punto de vista administrativo porque suele ser uno de los temas más importantes en los cuales a veces los postulantes no tienen cuidado y pierden oportunidades tan solo por no haber seguido algunos pasitos, o sea, tomar atención a las bases o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, el primer paso viene a ser que tengan su currículum documentado y digitalizado para que ya estén listos, para que si aparece una oportunidad se postulen, ¿no? Ahora en el mundo virtual, ¿no? De la pandemia, muchas de las convocatorias ya se están pudiendo hacer así, de esta forma, ¿no? Otro paso es que, bueno, luego busquen activamente sus prácticas o trabajo en Talento Perú, que es una página del Servir donde sí o sí están obligadas las entidades públicas a publicar ahí sus convocatorias. Un tercer paso vendría a ser revisar las bases de las convocatorias y postular, donde le pongo más énfasis a la revisión de las bases más que a la postulación, porque, bueno, ahí en la postulación hay todo otro mundo. Y finalmente, pues, no olvidar siempre mantenerse actualizado profesionalmente, independientemente que ya tengan un trabajo, ¿no? Sea en el sector público o privado, ¿no? Entonces, respecto de tener su currículum documentado, pues, por ejemplo, ¿no? Para las prácticas, se suele a veces pedir constancias de estudios o certificados de notas, va a depender mucho de la entidad pública y del perfil, pues, que se haya dispuesto para en la convocatoria, ¿no? Y si ya tienen algunas capacitaciones, cursos o diplomados también. Ciertamente me ha sorprendido, a veces he visto que postulantes para prácticas que incluso ya tienen capacitaciones, cursos y diplomados, así es que es algo que también ustedes pueden hacer mientras están estudiando, si les da el tiempo. Y para elaborar, aparte de ello, pues se tienen que tener sus constancias de egresado, bachiller o título de licenciatura, las constancias de los cursos, la de sus prácticas preprofesionales de trabajo o prestación de servicios, si es que han sido consultores. Y eventualmente también, según la especialidad, podrían requerir contar con su colegiatura respectiva y la habilidad, ¿no? Todo eso va a depender de la entidad y las funciones y cómo se define el perfil de la convocatoria, ¿no? Eso varía según cada entidad pública y cada perfil. Entonces, ya, ok, ya me siento listo.
tengo los papeles, que papelito manda, sí, en el Estado es muy importante para postular, tener todos los papeles necesarios y cumplir con todo lo que está en las bases de la convocatoria. Entonces, ya puedo empezar a buscar mis prácticas de trabajo en la página de Talento Perú de Servir, ¿no? Esta es la página. Pueden ingresar mediante esa URL, ¿no? A través de esta página pueden ustedes, bueno, a través de esta página tanto las entidades públicas hacen su registro de vacantes en función a una guía que es propia también del Servir, y ya hay puestos, esta es una guía estándar. Pueden buscar tanto empleos como prácticas en el Estado, ¿no? Y ahí pueden ver algunos pantallazos de las opciones que tienen para poder ubicar y ustedes postular, ¿no? Por ejemplo, actualmente como ofertas laborales existen 270 puestos disponibles para convocatoria. Ahora bien, el siguiente paso pues es revisar las bases de la convocatoria y postular. Y aquí justo tengo algunos tips o cositas, detalles importantes que tienen que tener, ¿no? Que considerar. Número uno, que es que previo a postular, pues como les comentaba, tener ya pues, una versión de su CV documentado, digitalizado, y tener sus originales físicos ordenados, porque en algún momento en etapas posteriores podría requerirse que los presenten fedateados, por ejemplo, ¿no? Entonces eso tiene que ver con comparar los físicos con los digitales que ustedes tengan, o con también copias físicas simples, ¿no? Otro tip que le pondría adicional, le pongo super tip, sería pues tener un Excel con el resumen de toda su experiencia y de sus cursos, y colocar en una columna los tiempos, tanto en meses, años, de su experiencia y o de las horas, ¿no? Yo sé que si son recién egresados, de repente todo esto no van a ver, pero por ahí podría ser de cursos, ¿no? Y una vez que ya entren al mundo de prácticas o laboral, de hecho sí les va a ayudar mucho tenerlo en Excel resumen, porque de ahí pueden copiar y pegar para distintas convocatorias. Luego, ¿no? Antes de postular también es importante informarse sobre la entidad pública, ¿no? Aparte de estar pendiente de las bases, saber de qué trata, cuál es el objetivo de esa entidad, si tienen ISO 9001, ISO 27001, 37001, porque puede ser que algunas entidades al respecto, por justamente como parte de sus procedimientos internos, hay ciertas preguntas que al respecto pueden hacer, ¿no? Eso normalmente está en las bases, así es que por eso es importante, súper importante siempre leer las bases, ¿no? Entonces, el 3 y el más importante para mí, porque a veces muchas postulaciones se caen, por eso es leer detenidamente, atentamente cada punto de las bases de la convocatoria, ¿no? Y no súper debes realizar una lectura, donde realizar una lectura apresurada o errónea puede impactar en su postulación, porque podrían presentar algo en la forma que no deben, y eso en el Estado es súper importante de cumplir, ¿no? O sea, si no está en la forma o en el fondo que se pidió, no pueden continuar con las etapas siguientes, ¿no? Otro cuarto punto que tienen que considerar es que, bueno, ¿no? Postular verificando que cumplen con las bases, ¿no? Porque si no las cumplen, no van a poder seguir avanzando, evidentemente, ¿no? Y finalmente, en relación a la postulación, pues tienen que hacer un seguimiento al cronograma de la convocatoria, ¿no? Según los medios que hayan precisado en las bases. No sé, pues dígase la web, internet u otro que hayan algún medio que ellos hayan dispuesto, ¿no? ¿No? Porque a veces los cronogramas pueden ser bien acotados, entonces tienen que estar atentos a si salen o no los resultados. Finalmente, pues, bueno, y el día final es el inicio de, y es algo que tienen que hacer siempre, es mantenerse actualizado profesionalmente, ¿no? Y hay muchas nuevas normas que salen, nuevas metodologías, nuevas tecnologías, y el que ustedes estén constantemente actualizados en ellos siempre va a ser en beneficio del Estado, en caso trabajen en el Estado, ¿no? El diario El Peruano es el diario oficial donde se publican todas las normas, y donde no solamente se publican normas, digamos, para abogados, en realidad rigen todo lo que es el aparato del Estado, ¿no? Incluso ahora último están saliendo bastantes normas relativas al gobierno digital y a que el Estado se modernice, ¿no? Aquí he puesto algunas imágenes de ejemplo. En el centro, una imagen relacionada al design thinking, ¿no? Que ahora el Estado ha sacado normas que, entre otros, promueve y está orientando a las entidades públicas para que
todo lo que hacemos, todo lo que diseñamos, todo lo que creamos esté centrado en el ciudadano, que nazca desde ellos y que esté orientado a resolver necesidades y problemas reales, ¿no? Que no solamente sea un tema en que la entidad cree que esto es mejor para el otro, sino que vaya al campo y les pregunte qué necesitan y qué les parece lo que están haciendo, ¿no? Eso es en relación a la imagen del centro. Y en relación a las demás imágenes, ¿no? Pueden ver ahí ejemplos de lo que es realidad aumentada, realidad virtual, ¿no? Entonces imagínense cómo sería, pues, que un niño pueda aprender usando este tipo de tecnologías, o los alumnos en la universidad, o cuando se tiene que diseñar algo, ¿no? ¿Cómo sería el mundo? En algún momento el Estado va a llegar a eso. Puede sonar idílico, lejano, pero en realidad ya todos estamos yendo hacia ese rumbo, ¿no? Entonces es súper importante que siempre se mantengan actualizados, independientemente de qué carreras son. Yo pongo estos ejemplos de repente porque soy ingeniera informática, pero no se vayan a equivocar ahí, ¿no? Para construir este mundo digital, nuevo, moderno, que es hacia donde vamos todos, se necesitan abogados, se necesitan diseñadores, se necesitan administradores, se necesitan de sociólogos, por ejemplo, para las investigaciones. Hay muchas carreras que participan e intervienen para poder crear mejores herramientas para que los ciudadanos estemos, digamos, mejor, tengamos una mejor calidad de vida, o recibamos las atenciones del Estado que necesitamos, ¿no? Y bueno, de repente, hasta ahora todavía puede ser que no sepan si quieren o no trabajar en el Estado. Pueden haber ciertos juicios en relación a lo que es, o lo que es, cómo son las personas del Estado, etc., ¿no? Siempre hay en el mundo muchas formas de pensar, ¿no? Algunas cosas que les podría, creo les podría animar, sobre todo ustedes que son más jóvenes y que son mucho más tecnológicos incluso que yo, de hecho, pues los animo a que, por ejemplo, a pesar que es un poco ilegal, ¿no? a investigar sobre lo que es el gobierno digital, ¿no? Hay una ley y un reglamento relacionado a ello, y ahí van a poder ver de que el Estado fuertemente cree y está yendo en rumbo a modernizarse, ¿no? A promover que las tecnologías digitales se articulen, a tener una identidad digital centralizada, a que los servicios sean diseñados desde el nacimiento como digitales, centrados en el usuario, a mejorar en el tema de la gobernanza de la data. Están haciendo muchas iniciativas en la presidencia del Consejo de Ministros, y dentro de ella, en la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Hay muchos esfuerzos porque el gobierno sea más digital, seguridad digital, arquitectura digital, blockchain, machine learning, todo lo que se les ocurra, ¿no? O sea, ya existen 2 normas que están en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante que conozcan eso, porque hacia eso va, y nuevamente, no es solo para ingenieros informáticos, más bien sería un error que tenga de nosotros sin el resto de las áreas de una entidad pública, tampoco no tenemos sentido, ¿no? No podemos crear por crear. Con tecnología solo no se resuelven los problemas, ¿no? Y en el Estado es muy importante la opinión de las áreas de línea de negocio, de las áreas legales, y también de los ingenieros y de todos los que puedan, para hacer un mejor producto para los ciudadanos. Y como les comentaba, también en el mismo marco y parte del trabajo que está haciendo la Presidencia del Consejo de Ministros, ellos han publicado una guía de uso de tecnologías para servicios digitales, donde van a poder ver una serie de lineamientos para poder crear servicios digitales centrados en el usuario, ¿no? Aquí, digamos que es un resumen y basado esencialmente en Design Thinking y otros temas más técnicos, que es hacia donde está yendo el Estado, ¿no? El Estado está con intención de modernizarse, y quién mejor que con ustedes, ¿no? Que están recién saliendo, que están nuevos y que tienen toda una línea por delante, ¿no? Es muy probable que más ustedes van a ver de cerca y van a ser parte del cambio de nuestro país en relación a la modernización y al uso de todas estas nuevas tecnologías, ¿no? Que están saliendo, ¿no? Ustedes ahorita regresan, pero en algún momento pueden decidir tomar un rumbo u otro en relación a sus carreras, o conocer de las tecnologías, y pueden ser parte de, ¿no? No sé, abogados que se especialicen en temas de tecnología y puedan y sean y permitan hacer justamente el engranaje, ¿no? Entre esos 2 mundos, ¿no? Igual administradores, igual sociólogos. Ese engranaje es ahorita súper importante, ¿no? Los de tecnología no podemos hacerlo solos, y de hecho y necesitamos mucho de las demás profesiones. Y bueno,
Con eso, por mi parte, les he querido dar un vistazo y un contexto general de mi entender de lo que necesitan saber para poder trabajar en el Estado. Y bueno, les agradezco su tiempo y su atención. Muchas gracias. Y bueno, finalmente, perdón, antes, se animan a ponerse la camiseta del Perú y trabajar por todos nosotros, por los niños, por los ancianos, por las personas, y depende de ustedes. Gracias. Así no sé Muchísimas si... gracias a Isabel. Y ahora vamos a dar paso a la presentación de Mirko Peraltillo Martínez. Mirko es director en Conócete SAC, coach en gerencia pública y desarrollo de potencial humano con más de 28 años de experiencia. Ex autoridad local, gerente general de ministerios de Agricultura, de MINDES, y asesor de organizaciones públicas del Gobierno Nacional, en la presidencia del Consejo de Ministros y en MINDES, consultor y director de Cooperación Técnica Internacional. USAID, GIZ, BM Tetratec, ha sido profesor de maestría en planeamiento estratégico y organización del Estado. Actualmente dirige su propia empresa consultora, Conócete SAC, que opera a nivel de América Latina. Bueno, Mirko, adelante. Gracias, Jesús. Muy buenas tardes a todos. Gracias por esta oportunidad a mi alma mater, a quien quiero y de quien tengo grandes recuerdos, la Pontificia Universidad Católica, a este tema de empleabilidad, que es un tema que realmente es muy interesante, que me anima a decir muchas cosas, pero vamos a tener solamente 20 minutos. Y vamos a dar algunas ideas en base a nuestra experiencia de vida, ¿no? Comparto mucho de la exposición de Isabel, una excelente exposición que nos ha dado a conocer un poquito el camino y la ruta, ¿no? Por la cual de repente podemos ir desarrollando nuestra vocación, nuestro trabajo, si es que estamos decididos a estar metidos en este mundo del sector público, ¿no? Yo provengo del sector público, he vivido muchos años en el sector público, casi 30 años, como bien dice Jesús. Empecé como una autoridad joven, fui una autoridad joven en el año 93, siendo regidor de la Municipalidad de Pueblo Libre, la Villa de los Libertadores, y tuve una experiencia, digamos, que me marcó mucho, ¿no? Bueno, yo venía en la universidad siempre de hacer labor social, de trabajar en el programa de Rotaract, ¿no? Que es el programa de Rotaract, es un programa de los jóvenes rotarios, ¿no? Que es una entidad netamente de servicio. Y una de las cosas que siempre voy a recordar, cuando me senté por primera vez en la primera sesión de consejo que tuve como regidor, es que empezaban a hablar en la sesión sobre el tema del ROF, que el MOF, que el CAP, que el PAP, toda una serie de abreviaturas y conceptos. Y yo venía de la Universidad Católica, yo decía, bueno, soy un estudiante de Derecho, ¿no? Voy a enterarme y voy a seguramente saber de esas cosas, ¿no? De la gestión pública, y no sabía nada. Empecé a descubrir en ese momento, imagínense ustedes, hace 30 años no hay este acercamiento que hay entre la universidad, digamos, y la administración pública, que ya ha cambiado muchísimo, pues el punto de contacto de los jóvenes. Hoy día hablamos de autoridades jóvenes electas. Hace 30 años no veíamos eso, no mirábamos eso, de repente no lo tomábamos en cuenta. Entonces, era un mundo a descubrir prácticamente con los conceptos que nosotros traíamos, ¿no? Sobre la teoría del derecho, que Kelsen, que Savigny, que no sé qué, pues todos los cursos que pasábamos del derecho administrativo, el derecho constitucional, a mí me encanta, pero el mundo de la administración pública era un mundo totalmente distinto. Pero había puntos de conexión, definitivamente. Y un gran punto de conexión, y ahí sí me voy a ir permitiendo proyectar la exposición que hemos traído. Un primer punto de conexión tiene que ver con, no sé si se está viendo la pantalla, ¿sí?
¿Ok? Sí. Perfecto. Bien, un primer punto de conexión tiene que ver con el tema de qué sensación yo tenía respecto de la administración pública respecto de mi persona. Si es que realmente yo calzaba en ese momento en lo que es el servicio, ¿no? Y es una de las cosas que tenemos que aprender a descubrir. Seguramente Isabel, como coach ontológica, sabe estas cosas, de que hay que aprender a definirnos también de quién somos en realidad, ¿no? Aprender a conocernos y saber cuáles son esas fortalezas que nosotros podemos tener, ¿no? Que nos ayudan a conectar con un campo de la vida, ¿no? Y en ese momento empecé a entenderme y a entender de que sí, yo tengo una vocación de servicio, soy una persona que en ese momento podía decir de que tenía algo que aportar y algo que decir, ¿no? Desde mi experiencia de vida como joven en ese momento, ¿no? Trabajar de repente en ciertas áreas y también aportar en otras, ¿no? La clásica siempre en la administración pública, y siempre hay esa actitud a veces de desprecio a los jóvenes, ¿no? A ti te mandamos al área de educación, a ti te mandamos al área de deporte, ¿no? Para que te entretengas, ¿no? Y entonces sí, pues, en el primer año me metieron en la comisión de deportes y recreación y cultura, ¿no? Y estuve ahí, ¿no? Pero definitivamente cuando hay vocación de servicio podemos aportar, ¿no? Y porque nos entusiasma tanto lo que hacemos, nos entusiasma tanto digamos, el ansias de aportar, que de alguna manera eso hace de que tengamos un proceso de aprendizaje continuo y de mejora continua que permite que entremos también a hacer fiscalización. En ese momento, como regidor, yo hacía fiscalización también en el campo tributario, ¿no? En el campo del desarrollo urbano, etcétera, y fuimos aprendiendo, ¿no? Fuimos aprendiendo de una serie de campos. ¿Y qué le quiero decir con esto? A ustedes jóvenes que están en este momento definiéndose y diciendo, ¿el sector público será para mí o no? Que realmente tenemos que aprender a entender de que no basta solamente con decir de que necesitamos ser un buen abogado, un buen ingeniero, un buen administrador en la gestión pública, sino que también tenemos que tener y sumar de repente algunas otras habilidades para convertirnos en un buen gestor o un buen gerente. Porque el servicio público, ¿no? Que nosotros vamos a desarrollar, ¿no? En el sector público, implica, ¿no? Tener muchas habilidades y conocimientos que van más allá, ¿no? Del mero conocimiento en la formación profesional que tenemos, ¿no? Y eso es lo que hay, una de las cosas y uno de los primeros mensajes que, digamos, hay que entender cuando nos metemos en la administración pública y cuando sentimos esa vocación de servicio, ¿no? De que tenemos que entender de que tenemos que tener algunas habilidades y competencias que nos van a permitir sumar a nuestros conocimientos y hacernos un gestor público, ¿no? La empatía, ¿no? La generación de confianza, ¿no? Saber generar sinergias para saber trabajar en equipo, ¿no? El tratar de siempre tener capacidad de escucha activa, ¿no? Que son habilidades que los servidores tenemos que aprender digamos, desarrollar, ¿no? Permanentemente, ¿no? Y vuelvo al escenario cuando era regidor, que siempre venía pues alguna vecina a quejarse, algún comerciante a demandar algo, ¿no? De repente una persona, un emprendedor que de repente quería sacar su licencia y no le otorgaban, ¿no? La licencia que se estaba demorando, etcétera, y uno tenía que entrar a tener esa habilidad, ¿no? Para escuchar y ver cómo desde tu posición como servidor público puedes aportar, ¿no? A solucionar esos problemas, ¿no?
que hoy día todavía persisten, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Nosotros hemos pasado también por liderar, como bien se ha dicho, algunas políticas públicas desde Presidencia y Consejo de Ministros, como el tema de la simplificación administrativa, el tema de la modernización, que también Isabel ha hecho alusión, con este principio que basa de alguna manera el Estado moderno, que es que el Estado está al servicio del ciudadano y pone al centro al ciudadano, ¿no? Y que hay que entender que atrás del ciudadano están bienes jurídicos que nosotros permanentemente como servidores tenemos que proteger. Vida, salud, ¿no? Seguridad ciudadana, recursos naturales, etcétera, ¿no? O sea, hay una serie de bienes jurídicos que nosotros tenemos que mirar permanentemente y ver que toda nuestra actuación pública proteja estos bienes jurídicos constitucionalmente consagrados, ¿no? Y importante por eso también tener esa capacidad también de aprendizaje continuo y de estar permanentemente actualizado, como dijo Isabel, en la gestión pública. Claro que no vamos a aprender las más de 31.000 leyes, eso es imposible, ¿no? Que existen y que seguramente hacen de que de repente se sienta y se vea la administración pública como compleja, ¿no? Pero fundamentalmente cuando nosotros entramos a hacer gestión pública, hay una base, obviamente, de información, hay una base de normas que tenemos que conocer y que es transversal a todo gestor público, ¿no? El derecho administrativo, ¿no? La Ley General de Procedimiento Administrativo, todo gestor público, por ejemplo, debería leerla, comprenderla y, digamos, tener un conocimiento, ¿no? Porque cada acto administrativo, cada acto de la administración tiene una consecuencia y se rige por ese marco legal, por ejemplo, ¿no? Que es supletorio a cualquier otra ley o norma existente, ¿no? Entonces, hay ciertas habilidades y competencias que nosotros tenemos que tener y cierto conocimiento básico de la gestión que en realidad en un Estado moderno, en un Estado organizado, pasa por procesos de inducción, ¿no? Y de capacitación a todo su personal y funcionarios que llegan, ¿no? Como se ha dicho, llegan siendo de repente abogados, ingenieros, pero que no conocen necesariamente, a veces toda la normatividad que orienta el funcionamiento de una determinada entidad, y no conoce de repente inicialmente los documentos de gestión, los instrumentos de gestión, y por tanto el funcionamiento de las entidades, ¿no? Y eso es lo óptimo, digamos, que las entidades deberían de proyectar, ¿no? Procesos de inducción y capacitación apenas, ¿no? Haya un proceso de contratación de quien asume un rol de servicio en una entidad pública, ¿no? Me ha sucedido, sí, por ejemplo, cuando hemos estado en USAID. USAID es la Agencia de Desarrollo del Gobierno de los Estados Unidos como directivo, en donde hemos tenido la oportunidad de trabajar con muchos funcionarios, digamos, de alto nivel, peruanos y extranjeros, ¿no? Y también, bueno, hemos trabajado en otras cooperaciones, en BID, Banco Mundial, etcétera. Y siempre hay estos procesos de alguna manera buscar conocer, ¿no? El funcionamiento de la entidad, ¿no? Durante las 2 primeras semanas hay capacitaciones permanentes para que asegurar de que los equipos que entran a trabajar sepan qué herramientas tienen, qué instrumentos pueden utilizar, etcétera, cosa que no necesariamente sucede en el Estado peruano, hay que decirlo, ¿no? Hay algunas entidades que sí promueven esto, que están desarrollando esto, pero no necesariamente está sucediendo en todas las entidades. Habría que proyectar un trabajo mucho más sostenido en ese sentido, ¿no? Pasando a ver cuál es el perfil un poquito del gestor público y en este mundo globalizado, ¿qué se exige? ¿Qué tipo de perfil de repente está exigiendo el sector público? Fundamentalmente hay que mirar, ustedes que están en este proceso de aprendizaje y de inserción, de que fundamentalmente no hay que perder la capacidad
¿no? Sobre todo de los gestores públicos, de saber innovar, ¿no? De ser creativos, ¿no? De proponer cambios, porque una de las cosas que pasa en la administración pública y que nos ha sucedido con esta pandemia, ¿no? Es que los cambios, digamos, que impactan a los territorios, muchas veces son más rápidos que la capacidad de respuesta o adaptación que tienen las organizaciones, ¿no? Y ese es uno de los temas que tenemos que mirar y tener esa capacidad también para tratar de dar una respuesta, digamos, para un mejor funcionamiento. Y eso es lo que ha pasado hoy día con las organizaciones que han enfrentado la pandemia, ¿no? Hemos tenido que digitalizarnos, ¿no? Volvernos un gobierno más electrónico, pero igual hay que mirar como gestores, digamos, hasta dónde estamos llegando con esta capacidad de respuesta para ver si es que la cobertura de la actuación pública está llegando a todo el mundo, ¿no? Y ese es un tema que implica de que quien ingresa a la administración pública tiene que estar permanentemente en una capacidad de innovar, de cuestionar y buscar la mejora continua de los procesos, de los servicios que se van brindando, ¿no? Y les doy un ejemplo. Estamos nosotros compartiendo ahorita un trabajo de equipo para la formulación de una herramienta que se llama el botón de pánico. El botón de pánico es una herramienta del Poder Judicial que se asigna a las víctimas en riesgo de violencia, ¿no? Y es una herramienta tecnológica, ¿no? Que está sirviendo, obviamente, para estas víctimas de violencia que tienen, ¿no? un celular de gama media, gama alta, ¿no? Y a quienes se les puede instalar este botón de pánico y ante alguna posible atentado o afectación de su tranquilidad por parte de quien ha agredido o le ha agredido anteriormente y a quien se le ha pedido la distancia de vida mediante las medidas de protección que se otorga a esta persona que ha sufrido ya violencia de este agresor, ¿no? Ante una posible reiteración de violencia, se activa este botón que se instala, ¿no? Este app que se instala en el botón de pánico, ¿no? Pero es una excelente herramienta tecnológica, pero lamentablemente nuestro país, no todos tenemos un celular de gama media alta, ¿no? Entonces tenemos que ver mecanismos alternativos, mecanismos complementarios, para que realmente esta víctima de violencia pueda tener una posibilidad de recibir el mismo soporte y por tanto tenemos que hacer un gobierno inclusivo por ese lado, para poder atender a todas las víctimas de violencia, ¿no? No solamente aquellos que tienen un celular, sino aquellos que necesitan la atención del Estado y que pueden estar ubicados en una zona urbana donde hay internet, como en una zona en donde de repente no llega el internet, a pesar de que es una zona urbana o puede ser una zona rural, ¿no? Entonces hay que ver medidas alternativas y complementarias que son actuaciones públicas que van a permitir la actuación pública digamos, de todas las entidades que brindan soporte a esta víctima de violencia, ¿no? Entonces, la capacidad de actuación, obviamente, de este servidor, ¿no? De estarse cuestionando permanentemente el funcionamiento, la organización, los objetivos que tenemos, ¿no? Y el buscar que realmente lo que se hace en la administración pública efectivamente le llegue al ciudadano, ¿no? O sea, no solamente basta, y a veces en la administración pública caemos en estos temas de manejar buenos recursos, cumplir ciertas metas, pero no estamos verificando si realmente le estamos cambiando la vida al ciudadano. Y esa es una de las cosas que hoy en día, ¿no? El mundo globalizado está exigiendo, ¿no? Que el Estado tenga realmente una capacidad de respuesta efectiva, ¿no? En favor del ciudadano, ¿no? Ese ciudadano que está demandando mejor educación, mejores condiciones de salud, etcétera, ¿no? Pero que le cambie realmente la vida. No solamente decir, bueno, hemos ejecutado tanta plata, hemos cumplido tantos objetivos, sino que realmente se perciba el cambio en la gente, ¿no? Entonces, esos aspectos nos parecen importantes tenerlos en cuenta si es que tú vas a decidir o no, ¿no? Meterte a trabajar en la administración pública, porque vas a trabajar fundamentalmente para cambiarle la vida a la gente, ¿no?
¿Y cuál es el enfoque que debemos tener cuando hablamos de sector público, ¿no? ¿Y qué organizaciones comprenden el sector público? Bien, también creo algo Isabel ha hablado al respecto. Tenemos organizaciones del nivel nacional, ¿no? Que normalmente los ministerios, hay entidades que, digamos, diseñan y supervisan la implementación de políticas públicas, ¿no? Organismos reguladores en el nivel nacional, ¿no? Yo provengo de gobiernos locales, como les digo, ¿no? Y luego, bueno, tuve la oportunidad de hacer gerencia a nivel de ministerios, digamos, pero previamente pasé por gobiernos locales, y una de las cosas que siempre recomiendo es que para crecer, digamos, dentro de la administración pública, tengamos la oportunidad de trabajar también, o empezar también desde lo local, ¿no? Es mi experiencia, ¿no? Y es lo que he vivido, ¿no? Porque a veces podemos entender mejor el funcionamiento de quién hace qué, ¿no? Y cómo se debe hacer, ¿no? Y cuando estamos en el nivel local como gestores, es una manera de entender la gestión y una manera de actuar, ¿no? Ahí la actuación es inmediata, es en el día a día. Tal vez los ministerios tienen otra lógica, digamos, un poco más distante, porque, o sea, hay veces los servicios que están arriba son desconcentrados y la manera como llegan, de repente, demoran, ¿no? Y su capacidad de respuesta, digamos, no, digamos, implica, digamos, un movimiento mucho más grande, ¿no? En dimensión, en actuación, en recursos, ¿no? Y por tanto en decisiones, ¿no? En el gobierno local a veces tenemos más cerca los problemas y nuestra capacidad de actuación tiene que ser casi inmediata. Entonces, es bueno entender también el funcionamiento de las entidades, como se ha dicho, ¿no? Y entender la lógica, la dimensión, la naturaleza de cada entidad, ¿no? Y hablar también del sector público, desde mi experiencia también en este mundo globalizado, ¿no? Implica entender también de que podemos entrar a trabajar en entidades del nivel nacional como del nivel internacional, ¿no? Como les dije, yo he trabajado en la cooperación técnica internacional muchos años y hemos aportado muchísimo, ¿no? Desde, o sea, creaciones como el tema de servir, creaciones desde políticas públicas o herramientas, por ejemplo, la herramienta, la guía de transversalización de interculturalidad. En fin, hay una serie de políticas públicas a las cuales se ha aportado y se ha trabajado desde la cooperación técnica internacional, ¿no? Y ahí hay también, porque estamos hablando de un gobierno que ayuda a otro gobierno, ¿no? Los gobiernos también se ayudan, se articulan, porque hay objetivos comunes que hay que trabajar, ¿no? Entonces, hay que mirar esa visión también de que podemos también, como gestores, aprender, digamos, en nuestro estado, para proyectar también un trabajo de articulación y de gestión a través de otros organismos internacionales o a través de otros gobiernos, ¿no? Tengo muchos amigos que han trabajado acá y se han ido a trabajar a otros gobiernos. En Australia tenemos a un amigo que fue director de información agraria, aquí, Javier López, y hoy es como el asesor en la presidencia del Consejo de Ministros de Australia, ¿no? Y tiene toda una trayectoria ganada, ¿no? Y a eso debemos apuntar, ¿no? O sea, de que el gestor público puede estar aquí o allá, pero siempre mirando, ¿no?, al ciudadano en el centro de su actuación pública, ¿no? Y hay carreras lindísimas que también nos permiten trabajar fuera, digamos, la diplomacia es una carrera muy linda, ¿no? Pero hay que entender que podemos en este mundo globalizado también apostar, digamos, a ese tipo de carreras, ¿no? O sea, de irnos también a traer experiencias de afuera para mejorar la actuación pública de nuestros países, ¿no? El MAC, Mejor Atención al Ciudadano, fue una estrategia que se diseñó a partir del año 2002-2003 con el Programa de Modernización del Estado, el PMDE, que estaba en la presidencia del Consejo de Ministros, y permitió desarrollar esta estrategia a partir del 2006-2007, y luego se han creado estos centros de atención y de expedición de pasaportes, certificados, etcétera, en las infraestructuras privadas, ¿no? En los malls, ¿no? Ustedes van y pueden ir a sacar su pasaporte en un MAC, ¿no? Y esa estrategia nace de mirar otras estrategias, ¿no? Y qué importante es, por eso, lo que decía Isabel, estar actualizándose, pero mirando también
quién está haciendo mejor las cosas, ¿no? O qué experiencias buenas podemos rescatar, ¿no? Y el MAC nació también, o sea, de la experiencia de Popatempo en Sao Paulo, nació de la experiencia de los CADE y SuperCADE en la Municipalidad Provincial de Bogotá de Colombia, etcétera, ¿no? Y un modelo en Ámsterdam, Holanda. En fin, entonces hay cosas que también tenemos que mirar, digamos, ¿no? Y que podemos, también eso nos puede ayudar también a ser más creativos como funcionarios públicos y más innovadores, ¿no? ¿Y quién no debe emplearse en el sector público? Me parece o sea, a partir de también entender, porque, o sea, estamos hablando de una charla de vocación, ¿no? Y de orientación, hay mucha gente que nació para hacer dinero, y qué bueno que lo hagan, ¿no? Yo nací para servir, y para servir a los demás, ¿no? Y esa es mi vocación, digamos, y cómo yo entiendo el servicio público, ¿no? Quienes decidieron de repente, o sea, tener empresas, y, digamos, y ganar, digamos, todos los millones, de repente no van a poder entrar, digamos, en esta lógica de aprendizaje y formación inicial de ser servidor público, digamos, ¿no? De repente sus habilidades los puede llevar por otro lado, y es mejor no meterse en el sector público, ¿no? Y entender de que el centro de la actuación pública está en el servicio a los demás, ¿no? Entonces nos parece ahí importante mirar, digamos, de que hay que entrar a conocerse primero, entrar a saber qué habilidades y competencias podemos tener, entrar también entender que en la administración pública tenemos que a desarrollar un principio de especialización, no podemos ser especialistas en todo, ¿no? Alguna vez un amigo economista de la Católica, que ha sido un funcionario, Miguel Priale, me dijo, o sea, para mí el buen gestor es el que sabe de 2 sistemas administrativos. O sea, él dice que sabe 3, 4, o sea, no, acá la administración pública peruana es tan compleja que, o sea, saber dominar 4 o 5 sistemas es muy difícil, ¿no? Yo me dedico, por ejemplo, al tema de organización y funcionamiento del Estado, ¿no? Y a desarrollar a trabajar herramientas que funcionen dentro del Estado, ¿no? Y creo que conocer también los temas de planeamiento estratégico. No me pidan más contrataciones, sé que hay modalidades de contratación y punto. ¿No? Presupuesto, tengo conocimientos, ¿no es cierto?, de lo que es el presupuesto inicial de apertura, que es el presupuesto modificado, que hay que hacer modificaciones presupuestales, crédito suplementario, los conceptos básicos. Pero la tendencia hoy en día también de las organizaciones públicas es también buscar, digamos, especialistas con un conocimiento sólido, profundo, y que realmente se tenga una buena base de gestión y funcionamiento, pero que de repente se pueda dominar 1 o 2, en este caso, sistemas administrativos, ¿no? De repente, no más, ¿no? O tener un nivel de especialización, ¿no? Y profundizar ahí, ¿no? Y es lo que necesitamos, ¿no? Y es lo que necesitamos, creo yo, hoy como Estado, digamos, profundizar más en crear gestores que tengan un alto nivel de especialización y que nos enrumben a trabajar mejor, digamos, la forma y la actuación pública, ¿no? O sea, en cada uno de los temas y ámbitos en que interviene la actuación pública, ¿no? O sea, salud, educación, etcétera, ¿no? Y buscar mejores niveles mayores niveles de conocimiento. Eso es, creo, mi pequeña exposición. Me hubiera gustado hablar más, pero obviamente estoy tratando de respetar los 20 minutos que se me ha dado y no excederme. Muchísimas gracias. Gracias, Mirko. Siempre es un placer escuchar este tipo de experiencias. Bueno, vamos a continuar con las presentaciones y en esta ocasión va a tomar la palabra Víctor Humberto Santillán Leiva. Él es magíster en Dirección de la Comunicación en la UPC
licenciado en Comunicación para el Desarrollo de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, también licenciado en Docencia de Ciencias Sociales del ISS y con estudios de especialización en la Universidad Javeriana de Bogotá. Cuenta con amplia experiencia en el diseño, ejecución y evaluación de estrategias de comunicación sobre temas de sostenibilidad y de cambio climático. Ha trabajado para la cooperación internacional, la academia y actualmente se desempeña como especialista de comunicaciones de la Dirección General de Cambio Climático y de Certificación del Ministerio del Ambiente, así como miembro y redactor de la red global del NAP y de WILAC. Ha representado al Perú para los temas de acción climática en países como España, y Tanzania y Santa Lucía. Adelante, Víctor. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias y un saludo para Jorge, para ti Jesús, Sara, Arturo y también para los excelentes panelistas que nos han acompañado hoy, que me han antecedido, Isabel y Mirko. Yo creo que Isabel ha hecho una excelente presentación para darnos la ruta, el camino de este servicio público. Y junto a ello, Mirko lo que ha hecho de una manera excelente también es darnos ese vehículo por el cual tenemos que atravesar este camino. Entonces, mientras los escuchaba, yo decía, ¿cuál puede ser mi aporte a esta gran exposición que se viene dando? Pienso que yo puedo aportar con el combustible de ese vehículo. Pero como estamos hablando de una era donde la sostenibilidad es el eje de todo proceso de desarrollo, tiene que ser un combustible sostenible, tiene que ser energía limpia. Y eso es lo que voy a tratar yo de regalarles en los siguientes 20 minutos acerca de cómo nosotros podemos entender que la resiliencia es un factor no negociable para crecer, para ser parte, para participar y sobre todo para lograr un resultado eficiente en nuestro servicio en el sector público, en la gestión pública. En primer lugar, quisiera destacar algo, que cuando todos hemos estado en el pregrado y algún profesor nos ha dicho quién quiere trabajar en el Estado, todos nos hemos escondido debajo de nuestras carpetas. Seguramente todos o casi todas y todos. Muy pocos han dicho yo quiero estar en el Estado, yo quiero transformar la realidad, yo quiero trabajar por un mejor país y por lo tanto yo quiero ser un servidor público, una servidora pública. Entonces el primer llamado es que no seamos tímidos, que renunciemos a esa falsa idea de que el Estado, trabajar en el Estado significa solamente dedicarse a 100% para poder lograr el beneficio de la población. Y ojo con lo que estoy diciendo. Tenemos que lograr el servicio, el beneficio de la población, tenemos que lograr y transformar las vidas, el Estado se debe a la población, pero este acto de por sí debe generar también una gran satisfacción como personas y como profesionales. Por lo tanto, lo que decía Mirko, que estoy totalmente de acuerdo, trabajamos para cambiar vidas, la primera vida que tenemos que cambiar es la nuestra, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo importante en el sector público y para despertar vocaciones y motivar a que más personas sean parte de este sector público, debemos entender que esta es una oportunidad de ganar, ganar. Esa es una oportunidad donde podemos transformar vidas empezando por la nuestra. En ese sentido, quisiera destacar que la gestión pública es una experiencia de servicio. Muchas personas suelen decir que la gestión pública se trata de facilitar servicios, se trata de generar ideas y procesos. A mí me gusta decir más experiencia. ¿Por qué experiencia? Porque se critica mucho al sector público de que nos quedamos en la carpeta, de que nos quedamos en el informe técnico, en el expediente, en el oficio, en el memo, y nunca llegamos a aterrizar en un servicio concreto, una experiencia, una realidad tangible para la población. Entonces es por ello que yo creo que aquellas y aquellos que hoy nos acompañan tienen que entender que la gestión pública facilita destruir ideas de imposibles. En la gestión pública tenemos que llegar con la mentalidad de que todo puede ser posible en la medida que todo puede transformar la realidad para el bien de las personas, sobre todo las más vulnerables, las más necesitadas. Y no hay mayor necesidad y no hay mayor riesgo que el tener miedo.
Y esto lo digo con mucha seriedad, porque creo que todas y todos hemos perdido no solamente seres y familiares queridos, sino también tiempo, oportunidades, dinero, facilidades, procesos, entre muchas otras cosas con la pandemia. Esta imagen capturada en el reportaje gráfico de los 100 días de la pandemia refleja cómo una persona tenía mucho miedo de salir a la calle, de poder en medio de la pandemia ir al mercado cuando todos estábamos encerrados en la cuarentena. Y yo les pregunto, ¿qué hay detrás del miedo finalmente? ¿No? Porque miren, esa persona tenía guantes, tenía una mascarilla sobre otra y otra cosa encima de la cabeza, en fin, era natural, nadie conocía bien este virus y todos teníamos temor por nuestras vidas. Pero ¿qué hay finalmente detrás del miedo? Detrás del miedo lo que existe siempre va a haber la falta de conocimiento. Entonces, no tengamos, y quiero hacer ese paralelismo, no tengamos miedo al Estado ni a ninguna postulación que se nos presente para trabajar en el Estado, porque por sobre todas las cosas, lo que debemos hacer es conocer, y para conocer, la universidad lo dice bien, lo primero que tenemos que hacer es hacernos preguntas. Entonces, si sabemos que va a cambiar para siempre el sector público a partir de esta pandemia, lo que debemos preguntarnos es ¿cuánto sé? Y a partir de cuánto sabemos, si sabemos que hay cambios que debemos hacer, entonces tenemos o no los recursos. Y cuando me refiero a los recursos, no solamente hablo de los recursos económicos, sino las capacidades y habilidades por desarrollar. Y en ese sentido, ¿de qué nos tenemos que desprender? No solamente eso, sino sobre todo qué tengo que reaprender. Porque si se hacen ustedes la idea de que el sector público, y esto se los digo yo desde el Ministerio del Ambiente, es solamente un espacio donde nosotros nos llenamos de papeles y apilamos cada uno de los pedidos de la ciudadanía para ver allá, sabe Dios cuándo los atendemos, pues esa no es la realidad. Quienes estamos en el sector público, en su gran mayoría, estamos comprometidos con ser gestores de cambio y gestores de cambio que integren especialmente en el sector ambiental la sostenibilidad. Para ello tenemos que tener una mirada diferente, dejar de mirar a todas las personas de la misma manera y reconocer las diferencias. A partir de esas diferencias podremos entonces darnos cuenta que en el Estado el sector ambiental, por ejemplo, no solamente ve las diferencias en la sociedad, sino en su entorno, y cómo a partir de este entorno se pueden generar oportunidades de desarrollo. Les pongo un caso concreto. Nosotros teníamos que trabajar de manera participativa, yo como comunicador de una dirección, un proceso de construcción de un documento para adaptarnos y reducir nuestra vulnerabilidad ante el cambio climático. No teníamos idea de que la pandemia iba a llegar y lo que hicimos fue un proceso participativo que fue virtual, inclusivo, intercultural, con traducción simultánea en diversas lenguas, quechua, aymara, yine, aguajún, shipibo conibo, multiactor con todos los sectores, multinivel con las municipalidades y gobiernos regionales. En otras palabras, fue un proceso que llegó a tal magnitud que el Ministerio de Salud nos dijo, ayúdenme para yo participar en tu proceso y también incentivar a la vacunación de los adultos mayores, eso sucedió el año pasado, en términos de COVID-19 y medidas preventivas. Como ven ustedes, los procesos pueden ser transversales y esa es la necesidad de un sector público donde ustedes, ingenieros, abogados, comunicadores, sociólogos, sean lo que ustedes hayan decidido ser, no se olviden que tienen que tener una pequeña chispa de comunicadores que les permita conectar, comunicar, colaborar y hacerlo siempre con cuidado, respetando, haciendo siempre con coraje y determinación y sobre todo con confianza. Porque si en el sector público pensamos que no hay que firmar esto o aquello por miedo a qué va a suceder, recordemos la vocación y el inicio de la exposición. Nosotros estamos aquí para transformar vidas y que el miedo debe liberarse a partir del conocimiento. Entonces, hasta aquí. Este no es el zorrito run run, por si acaso. Esperen, vamos a darles una oportunidad. Quisiera que me den una oportunidad para poder explicarles cómo en el sector ambiental del Estado los y las necesitamos. ¿Por qué? Porque actualmente muy pocas personas conocen sobre el tema ambiental, porque junto a ello, las personas que lo conocen piensan que es muy complejo y aquellas personas que piensan que es complejo, pues simplemente no le prestan interés y por lo tanto no apoyan económicamente para que estos procesos sigan adelante.
Curiosamente, la pandemia nos ha enseñado que el tema ambiental es fundamental para nuestras vidas. No podemos ir por un lado diciendo que necesitamos oxígeno y por otro lado eliminando al principal invento de la naturaleza para generar oxígeno, nuestros bosques. Ahora bien, frente a esta situación problemática también es el hecho de que existe mucha pasión por el tema ambiental, existe mucha creatividad para poder comunicarlo y para poder difundirlo, así como también la determinación de muchas personas. Estas no son palabras vacías. Señoras y señores, estimadas y estimados alumnos, nosotros tenemos dos Goldman Prize, que son los Nobel Verde a nivel de Perú. Dos mujeres peruanas han ganado el premio ambiental más importante en todo el mundo. Además de emprendedores, como puede ser el caso de Abel Cruz, el Atrapanieblas, que ha estado en la feria de Dubái generando transformaciones sin precedentes respecto a cómo generar que el recurso hídrico sea un beneficio y un derecho para todas y para todos. En consecuencia, en el sector ambiental lo que buscamos es reconciliar esa relación, esa paradoja entre que necesito de ti, ambiente, pero no cuido de ti, pues esa relación es la que tenemos que curar. ¿Y cómo lo hacemos? Yo colocaba aquí un kintsukuroi, porque el kintsukuroi es una especie de abrazo estético. Cuando algo se rompe, el kintsukuroi lo que trata es volver a unirlo, pero lo hace con una especie de fusión a partir del oro, de tal modo que utiliza el oro como pegamento y embellece aquello que estaba roto. Y eso lo podemos hacer. ¿Y cómo lo hacemos? En primer lugar, entendiendo que el tema ambiental no es una idea. Olvídense de eso, por favor. El tema ambiental es una experiencia que se siente, que se vive, que transforma y que nos sucede a diario. Luego, la sostenibilidad nunca fue un tema ambiental. La sostenibilidad es un tema económico, un tema social, un tema de desarrollo. Por lo tanto, el Ministerio del Ambiente requiere de todas las profesiones sabidas y por haber. En mi equipo de comunicaciones de la Dirección General de Cambio Climático, tengo, por ejemplo, una socióloga también de la PUC, tengo comunicadores, periodistas, y en la Dirección General de Cambio Climático hay desde psicólogos, pasando por ingenieros, por supuesto, así como también economistas, abogados, entre otros. Particularmente comunicadores, en caso los haya en este salón virtual. Comunicar estos temas es el futuro de la comunicación. ¿Por qué? Porque es oportuno, porque es beneficioso, porque es rentable y sobre todo porque es necesario. No hay un planeta B. Hablamos de la vacuna, pero también antes de pedir a las personas que se vacunen, deberíamos junto con ello pedirles que cuiden el planeta. Y antes de pedirles que cuiden el planeta, deberíamos lograr que lo amen. Debería existir una vacuna de empatía con el ambiente, la cual necesitamos todas y todos con urgencia. Vengo esta semana de Glasgow, de las negociaciones climáticas de la COP26, y lamentablemente no hemos avanzado. Y no estamos avanzando porque todavía a nivel global no entendemos que el cambio climático es una realidad y que cuando suceden experiencias como las que quiero contarles hoy, donde, por ejemplo, aquí tienen ustedes un árbol chihuahuaco en Ucayali, donde viven las águilas arpías como esta, había un dueño de unas parcelas, de unas hectáreas de bosque, que nos encontramos en Ucayali, que nos decía, tengo varios árboles de chihuahuaco, pero me han ofrecido venderlos por 5,000 soles. Pasó un tiempo, los cortó, los vendió, y al año siguiente llegaron turistas para ver, porque sabían con la geolocalización que en ese espacio había chihuahuacos, y le dijeron, señor, sabemos que usted en sus hectáreas tiene chihuahuacos, le pagamos $5,000 para que nos enseñe dónde están porque queremos ver a las águilas arpías. Entonces sacrificó sus árboles de chihuahuaco por 5,000 soles cuando tuvo la oportunidad de generar turismo sostenible por $5,000. ¿Su culpa? No. Culpa de la necesidad del Estado de todavía seguir trabajando para facilitar mejores procesos de desarrollo, para que la población tome decisiones correctas respecto al ambiente y las vea como una aliada a la naturaleza para su propio desarrollo. Está en nuestro ADN, el tema ambiental, la flora y la fauna están en nuestro escudo nacional,
pero sin embargo no deben quedarse en el escudo. Esta semana hay un partido de fútbol y es una buena oportunidad para recordarles que el tema ambiental también debe estar en nuestras mentes y en nuestro corazón. Y para eso hay que pensar un poco, como lo pide el director técnico de la selección peruana. Sobre todo considerando que el cambio climático y el tema ambiental ya no son mitos, son realidades y quienes no quieran creerlo, pues asumirán consecuencias sumamente trágicas como la que vemos con el calentamiento global. Año a año, década tras década, el clima está cambiando y en el Perú, así como en múltiples países, sus efectos se vienen sintiendo con mayor asiduidad. Entonces, ¿qué podemos hacer desde el sector público? Impulsar las políticas públicas que transformen en acciones concretas de adaptación y de mitigación para poder asegurar el bienestar de las presentes y futuras generaciones. El ser humano es el arquitecto de su propio destino, pero ¿en qué medida lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo de manera incorrecta? Y aquí muchos me dirán, está bien, Víctor, muy bien todo lo que me acabas de decir, de acuerdo, pero ¿dónde está lo económico? Yo quiero ver lo productivo, lo tangible. El tema ambiental suele ser muy gaseoso. Pues entérense todas y todos ustedes una realidad. Las empresas, las organizaciones, la generación de la economía en general, nada prospera en sociedades que fracasan. Y si no tomamos en cuenta que el tema ambiental es sumamente importante para no fracasar como humanidad, pues estaremos perdidos o nos quedaremos atrás mientras muchos otros países ya están tomando la delantera al respecto. Si les ha interesado todo lo que les he dicho hasta el momento, entonces, ¿qué más deben saber? Deben saber que vivimos en un país diverso, deben saber que el servicio público no es solo en Lima. Como bien decían mis antecesores en tema de la exposición Isabel y Mirko, Lima no es el único espacio para la gestión pública. Las regiones, nuestras localidades, nuestros municipios necesitan funcionarios públicos de calidad, donde la universidad puede aportar en gran medida, particularmente reconociendo a los pueblos indígenas u originarios, a sus lenguas, a sus tradiciones y a su cosmovisión. Segundo, el MINAM no solo es el MINAM tiene una serie de 7 organismos adscritos donde se ven temas de ciencia, temas de fiscalización, temas de protección, temas de conservación, temas vinculados y mucho más cercanos a la sociedad conforme las diferentes especialidades. Y allí debemos enfocarnos también para trabajar. Quiero trabajar en el MINAM, está bien. Entérate que el MINAM lo conforman un total de 7 organismos adscritos donde también podrías participar. Y por último, sobre el título que estaba hablando, no puedo hacerme de un costado, no puedo hacerme la vista gorda frente a la crisis que vivimos a diario. Y sin embargo les digo, ¿saben qué? En el Estado, lo normal es estar siempre en crisis. Llevo ya 6 años, casi 7, trabajando en el sector público y debo decirles que es lo normal, pero es lo normal si comprendemos que la crisis debe suscitar cambios profundos para que podamos ver aquello que es realmente importante. Y no hay nada más importante que una ciudadanía informada, que una ciudadanía capaz de reconocer que es sujetos de derecho, que tienen derechos y tienen deberes, y que el principal derecho es la oportunidad de desarrollarse y aportar al desarrollo como sociedad. En consecuencia, en el sector público, la resiliencia es un factor relevante y las circunstancias nunca van a ser perfectas. No esperemos tener un gobierno donde todos estemos contentos. Nuestra actitud sí va a determinar ello. Nuestra actitud nos permitirá tener respuestas precisas ante la realidad, respuestas proactivas y asertivas. Y eso es lo que más se evalúa hoy por hoy en el tema de recursos humanos. ¿En qué medida damos pase junto con nuestras aptitudes a nuestras actitudes para afrontar la realidad? No basta decir que somos capaces de asumir situaciones de crisis o trabajar bajo presión. Tenemos que aprender también que somos una pieza en el rompecabezas. Somos importantes, pero somos complementarios. Tenemos que entender que el espacio estatal es una gran sala de herramientas donde tu capacidad no se medirá en la medida en que avasallas o que te sientes más que los demás, sino en qué medida tú puedes y eres capaz de aportar a la funcionalidad de todo el taller. ¿De acuerdo? Entonces,
Son tiempos difíciles, no cabe duda. Hay que decirlo, hay que reconocer la realidad y a partir de allí, bajo un término ambiental, si no podemos evitar vientos fuertes, construyamos molinos. Construyamos molinos para generar oportunidades. Algo importante que me estaba olvidando. Háganse estas preguntas, por favor. Háganse estas preguntas porque antes de ser buenos profesionales deben ser buenas personas. Y eso es clave. La formación humana que nos ha dejado la universidad es un elemento que les pido, les aconsejo y les recomiendo nunca perder. Porque es ese plus que mañana más tarde le abrirá muchas puertas a cada uno de ustedes. Y junto a ello recuerden que un no negociable para crecer es hacer procesos profundos con la capacidad de poder fracasar, pero en el fracaso volver a levantarse. No compitan, sean distintos, ¿de acuerdo? Y eso será la medida en que no solamente tendrán éxito ustedes, sino también tendrán éxitos los objetivos de las organizaciones a las cuales pertenezcan, donde su actitud, por sobre todas las cosas, sea lo que determine sus acciones. Les recomiendo finalmente algunas lecturas que pueden enriquecer, porque como comunicador les digo algo, la importancia de poder trabajar la propia resiliencia no solamente les va a asegurar un puesto laboral, les va a asegurar la estabilidad en el mismo. Entonces, aquí hay que construirse uno mismo permanentemente. Y en esa construcción de resiliencia, recordemos siempre que hay que tener una mirada propositiva de la vida, una mirada de oportunidades. Cuando nos preguntemos cómo estamos en nuestro país, también reconozcamos que tenemos que generar oportunidades de desarrollo. Y si hay oportunidades de desarrollo, las oportunidades laborales llegarán en consecuencia. Eso era lo que yo quería aportarles. Espero haber dejado un par de situaciones, un par de mensajes para su mochila. Y la pregunta más importante es, si la mochila ya está lista, tiene que también estar listo el estudiante. ¿Por qué? Porque el sector público apunta a esto. El sector público tiene que tener un rostro humano, porque los problemas son necesidades y nosotros debemos trabajar para poder satisfacerlas. Muchas personas tienen la situación que ustedes ven frente a su pantalla y seguramente ni lo sabían. Pues entérense y motívense a trabajar en el sector público para transformar esta realidad. ¿De acuerdo? Creo que tanto Mirko como Isabel como mi persona estamos dispuestos a trabajar con ustedes y las y los esperamos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Víctor. Realmente muy interesante tu exposición y muy motivadora. Ahora vamos a dar paso a la presentación de Leonardo Herrera. Él es analista de dirección ejecutiva del Programa para la Mejora de la Calidad y Pertinencia de los Servicios de Educación Superior Universitaria y Tecnológica a nivel nacional, dentro del Ministerio de Educación. Él es gestor social de la PUC, con especialización en gerencia de proyectos de gestión pública. Egresado del Programa de Innovación y Transferencia Tecnológica dentro de la Universidad de Oxford, con más de 5 años de experiencia profesional en el sector público, vinculado al fortalecimiento de la innovación y modernización del Estado. A lo largo de estos años, ha laborado en diferentes instituciones públicas como Proinnovate, CNC, PCM, Prociencia y actualmente en PME-CUT, del Ministerio de Educación. Dichas experiencias profesionales están relacionadas a trabajar con fondos de entidades de cooperación internacional. Bueno, entonces adelante, Leonardo. Gracias, Jesús. Gracias a la Dirección de Asuntos Estudiantiles por la invitación. Muy honrado de poder participar en este panel. En verdad que escuchar a Isabel, Mirko y Víctor ha sido un honor, en verdad. Me siento muy halagado de poder juntamente con ustedes dar algunos alcances de mi experiencia en el sector público. Tal vez soy el más menor de las experiencias de todos ustedes, así que dentro de lo posible trataré de indicarle a los chicos que realmente el sector público es un sector muy interesante, que te brinda muchas oportunidades
y que realmente yo me siento agradecido hasta el día de hoy de poder trabajar en el sector público. Dato importante es que yo jamás pensé trabajar en el sector público cuando estaba en la universidad. Se presentó la oportunidad y justamente a partir de ello inicié durante todos estos años mi experiencia en el sector. Voy a compartir para poder iniciar. Okay. Bueno, mi nombre es Leonardo Herrera, tengo 28 años. Como dijo Jesús, soy gestor social de la PUC. Soy hijo de madre cesante y de padre emprendedor. Soy último de tres hermanos. Tengo 4 sobrinos y me gusta viajar, leer y escuchar mucha salsa. Y me gusta disfrutar tiempos en familia y con amigos. Hace unos años atrás tenía muchos personajes ilustres en mi mente cuando estaba en el colegio, cuando estaba justamente en la juventud, de terminar el colegio, pero a la par también tenía noticias en mi mente como los principales problemas que aquejan el país. Y en realidad no solo el país, sino el mundo entero. Y a partir de ello nació 2 necesidades y 2 preguntas para mí. ¿Cómo seguir el ejemplo de personas tan maravillosas como las que tengo a la mano derecha, a la mano izquierda? Y cómo poder brindar soluciones a problemas tan grandes que tiene el país. Y dije, ¿cuál será nuestro futuro de todos y todas en general? A partir de ello, se me presentó la oportunidad de ingresar a la universidad en el año 2010 y decidí estudiar gestión. Tengo que dar un dato importante para todos los alumnos porque creo que es vital y siempre lo digo. Yo trabajé en la universidad por más de 3 años y creo que eso me brindó una gran oportunidad para poder no solamente ampliar mi red de contactos dentro de la universidad, sino a nivel también fuera de ella. Eso me permitió expandir mis habilidades blandas y networking, como le he comentado, y en verdad agradezco a la directora actual, Rocío Espinel, quien fue mi jefa durante esos años, y justamente me brindó esa oportunidad, y siempre le digo que ella fue la que me dio la patadita de la suerte para entrar al sector público. En el año 2015 se me presentó la oportunidad, y pongo un aula de la PUC, porque fue un aula cuando se me presentó la primera oportunidad de trabajar en el sector público. Justamente tenía la presión, y como lo van a tener ustedes, chicos, en algún momento de poder comenzar a iniciar las prácticas preprofesionales, tenía la presión por parte de la facultad de iniciar ello, y justamente en una clase de uno de mis profesores, justamente le comenté la necesidad de comenzar a iniciar prácticas. Yo ya no podía trabajar más en la universidad, necesitaba comenzar a tener prácticas preprofesionales, y él de un momento a otro me dijo, bueno, mándame tu CV y por favor espera a ver qué oportunidad se presenta. Pues bueno, pasó ese tiempo y justamente en unos meses me escribió un correo y me indicó de que realmente se estaba abriendo una plaza para iniciar unas prácticas preprofesionales en una entidad. Nunca me dijo qué entidad era, yo no sabía si era una entidad privada, una entidad pública, solo sabía que era una entidad. Pues bueno, casi a la quincena de febrero del año 2016, comencé mis prácticas preprofesionales en una entidad pública. Exactamente, como lo voy a mostrar acá, comencé en ProInnovate, pero antes de eso, tuve la oportunidad de trabajar en el MEF, en el CNC. Era mi primera experiencia con gobiernos locales, específicamente con municipalidades. Me encargué de evaluar conjuntamente con un equipo las metas que justamente establecía como un concurso del CNC. Fue muy interesante participar en ello porque conocí alcaldes, regidores, ¿no? Exactamente, creo que Mirko ha participado justamente en una municipalidad, así que él conoce sobre estos temas. Pero en el 2016 justamente inicié mis prácticas en ProInnovate, que pertenece al Ministerio de la Producción. Ahí inicié mis prácticas preprofesionales y se me presentó la oportunidad de quedarme en el sector público. Como les comenté al inicio, yo no tenía pensado quedarme en el sector público, ni tampoco sabía que iba a entrar al sector público. Pues bueno, se presentó y a lo largo de este tiempo, como podrán ver, he quedado en el sector público. He participado en diferentes instituciones públicas, he estado en Prociencia, que pertenece al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. He estado en un proyecto de la Presidencia del Consejo de Ministros que justamente está muy relacionado a la modernización del Estado y lo que comentaba Isabel sobre la transformación digital, justamente a la vez con SECDI.
y actualmente me encuentro en PEMESUD como analista de la dirección ejecutiva. Algo interesante del PEMESUD, y para poder también manifestar ello, es que nosotros ahorita nos encontramos justamente fortaleciendo toda la parte que es lo que es calidad y pertinencia de los servicios educativos de las universidades públicas e institutos tecnológicos a nivel nacional. Realmente es un dato muy interesante, es algo muy importante que realmente hace que uno sirva para justamente mejorar la educación a nivel nacional. Y algo importante, chicos, que me gustaría que ustedes también sepan, es que he trabajado y vengo trabajando proyectos justamente de cooperación internacional, que son relacionados al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo. Son dos grandes entidades de cooperación que realmente financian grandes proyectos que justamente buscan fortalecer varios ámbitos a nivel nacional. Un dato importante, y creo que eso realmente es relevante dentro de lo que mi participación en el sector público, es que he logrado, a través de mi experiencia trabajando temas de innovación, poder apoyar indistintamente a empresas peruanas como a universidades en justamente desarrollar proyectos de innovación. Eso realmente es súper importante porque muchas veces, como ustedes saben, la informalidad en el país es muy grande y muchas veces las empresas pierden grandes oportunidades de poder aprovechar recursos públicos para, por ejemplo, realizar misiones tecnológicas, pasantías tecnológicas, entre otras. Y justamente lo que busca y lo que he podido yo realizar desde mi trabajo y aparte poder apoyar a muchas empresas y universidades, incluso trabajar dentro del mismo estado con otros ministerios, para justamente fortalecer estos puntos que realmente son de suma importancia. En lo académico, como ya lo he mencionado, bueno, lo mencionó Jesús, realmente, y también lo quiero recalcar porque creo que considero que ustedes también deberían conocer de que trabajar en el sector público te brinda ventajas, oportunidades que realmente pueden aprovechar y tener la oportunidad. Voy a destacar dos de forma muy breve, que fue cuando participé en una beca justamente otorgada por la OEA, que justamente está relacionada al tema de transformación digital, a la cual accedí y justamente fue con la Universidad de Cádiz en España. Y actualmente, bueno, hace unos par de meses terminé el programa de transformación en temas digitales que justamente lo dictó Xentia en financiamiento con ProInnovate, ¿no?, de la Universidad de Oxford. Realmente fueron experiencias muy importantes porque no solamente trabajamos en ese programa profesionales del sector público, sino también profesionales del sector privado y académico, lo cual, como todos sabemos, todavía existe una carencia de ese trabajo de la famosa triple hélice, y justamente es lo que se quería realizar. Una recomendación importante para ustedes, chicos, y creo que en términos generales, y lo han inculcado ya los antecesores, es que realmente tienen que actualizarse constantemente. Realmente hay múltiples plataformas educativas que realmente ayudan ahora actualmente a que el alumno pueda seguir estudiando desde la universidad y realmente no tienes que terminar la universidad para comenzar a especializarte. Realmente es súper importante y lo recomiendo realmente a todos ustedes para que puedan realizarlo. Un dato importante, por ejemplo, acá, como mencionaba, creo que Isabel, sobre el tema de gobierno digital, hay cursos y plataformas como edX que realmente nos ayudan desde la universidad a poder justamente desarrollar estas capacidades, a conocer un poco más, y realmente eso nos ayuda justamente a fortalecer todo ello. En lo profesional, creo que realmente es súper importante y también enriquecedor de que el Estado, a través de mi experiencia en el sector, me ha dado la oportunidad de poder viajar y representar al país en dos oportunidades. Estuve en México y exactamente en Brasil, justamente exponiendo sobre el tema de innovación y los avances que se habían logrado hasta el momento con proyectos relacionados al sector MIPE. De igual forma me ha permitido conocer un gran equipo humano en las diferentes instituciones en las que he podido trabajar. Y un dato importante que creo que es compartir experiencias. He podido compartir experiencias a lo largo desde que egresé de la universidad en dos oportunidades, primero con dos alumnos de la Facultad de Gestión, en los cuales los ayudé justamente en desarrollar y conocer más del sector, y actualmente en el programa de mentoría que justamente dicta la DAES. Dos recomendaciones súper importantes también que es importante tener en cuenta, que es fortalecer nuestras habilidades blandas y creo que ser muy empáticos, porque en el sector público hay que ser empáticos. Y sobre todo también engrandecer nuestra red de contactos y tener en cuenta que hay que actualizarnos hoy y siempre, como lo han mencionado todos los expositores. En el caso de oportunidades de crecimiento profesional,
creo que es súper importante que tengan en cuenta, como lo dijo Isabel, y creo que fue la que dijo, prácticamente dio la pauta ahí, buscar en las bolsas de trabajo de los ministerios, de las municipalidades y organismos multilaterales. Tener en cuenta que realmente son múltiples oportunidades y que realmente todos los profesionales tenemos algo que aportar al sector público y que realmente no se sientan del lado de eso. Tienen también a servir que juntamente también brinda oportunidades, no solo educativas, sino también ahora para hacer carrera profesional dentro del sector público. Y creo que algo importante y que también es importante mencionar, que hay que participar activamente en voluntariados relacionados al sector público y social. Creo que es ahora súper importante tener ese tipo de participaciones que no solo ayudan a nosotros como egresados, como alumnos, sino también como profesionales y personas. Y bueno, tener en claro que servir en nuestro país es tarea de todos y todos. Y creo que algo muy importante, y creo que eso es para dejarlo siempre, que lo he venido leyendo y lo escuché también hace muy poco, lo dijo un presidente antes de salir de su gobierno, y creo que es algo que nos debería tener siempre en mente todos nosotros, sobre todo los que estamos en el país, ¿no? Que vivimos aquí. El Perú será grande, el Perú será lo que debe ser, si todos los peruanos nos resolvemos en engrandezarlo. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Espero que puedan poder apoyar en algo y esperar y en verdad desearles los mejores éxitos a todos ustedes, chicos, y participen dentro del sector público. Creo que es una gran oportunidad, una gran ventana de seguir creciendo profesional y como dijeron los antecesores, sobre todo servir a los ciudadanos y ciudadanas de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Excelente exposición, como la exposición de todos los expositores, de todos los ponentes. Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Y ya tenemos algunas preguntas que nos han ido realizando vía chat. Voy a proceder a leer. Claudia Velázquez nos pregunta, ¿cómo fue el proceso de selección para tener una práctica preprofesional en el Ministerio de Economía y Finanzas? Esa es una de las preguntas. No sé si alguno de ustedes desea responderla. Entiendo que es por lo que comenté. Sí. ¿No podría decir? Ok. Bueno, en el caso de las prácticas pre, yo no hice prácticas pre, sino solamente fue mediante una convocatoria que hizo el CNC, específicamente para lo que fue un programa de metas que ellos habitualmente hacen anualmente en trabajo con los gobiernos locales, y justamente necesitaban evaluadores y capacitadores para trabajar con los alcaldes y regidores y algunas direcciones del ministerio. Entonces fue por ese canal por el cual postulé y justamente se dio la contratación. Pero fue un proyecto de exactamente de 3 meses exactamente. Entiendo de que el CNC publica, actualmente creo que ya no sé si exactamente hacen este tipo de publicaciones, pero fue por ese medio bueno, por cual participé, ¿no? Muchas gracias, Leonardo. Vamos con la segunda pregunta. Susana, la pregunta de Susana. ¿El proceso de entrevista personal en el Estado es más que todo preguntas de conocimiento o también preguntas sobre capacidades y habilidades? ¿Qué consejos podrían brindar para aquellos que han pasado a una etapa de entrevista personal en un ministerio, por ejemplo? Quien desee responder. Yo, y si me permiten, puedo hacer un aporte muy breve desde lo personal, porque de hecho las veces que he tenido oportunidad de participar en entrevistas, ya sea para mi dirección o en general para el equipo que tengo dentro de mi dirección, yo trato de que la respuesta sea sí, sí, no podemos en el Estado seguir teniendo esta mirada de que necesitamos personas que solo sepan hacer cosas. O sea, a ver, ya para eso están las máquinas. Hoy en día necesitamos personas que tengan esa capacidad de empatía y habilidades blandas fundamentales. Es necesario lo que decía, ¿no? Si no somos un ministerio, si no somos un Estado con un rostro humano, ¿qué somos entonces? Dicho esto, mi recomendación sería en primer lugar ser una persona auténtica. Eso es sumamente importante al momento de una entrevista. Junto con la autenticidad, ser una persona también que muestre esa disposición a trabajar en equipo. El Estado no puede ser compartimientos estancos donde cada uno asume su rol y arregles el otro a ver cómo puede,
somos espacios interconectados, entonces ahí el trabajo en equipo es clave. Y finalmente yo creo que siempre debe haber esa predisposición que Isabel, Mirko y Leonardo lo han mencionado, ¿no? El servicio como una prioridad en tu vocación, ¿no? La capacidad de poder facilitar procesos para los demás como parte de tu realización personal y profesional. Eso, gracias. Gracias, Víctor. Bueno, si me permite, Sí, Sara, Mirko, claro. complementando un poquito lo que dice Víctor, ¿no? Y lo que plantea Susana. Bueno, a mí me gusta siempre, y lo ha dicho Víctor, ¿no? El tema de la empatía, ¿no? Y eso es clave, ¿no? Y la empatía implica también ser, como también ha dicho Víctor, ser transparente y decir las cosas como tú lo sientes, ¿no? A mí me ha tocado trabajar con ministros de Estado, ¿no? O sea, y yo siempre lo primero que he hecho en la entrevista, antes de que me designen, decirle, ministro, acá está mi carta, ¿no? De renuncia, usted puede utilizarla cuando usted quiera, ¿no? Porque yo alguna vez le voy a decir no, ¿no? O sea, no voy a estar alguna vez de acuerdo con usted. Y voy a hacerlo totalmente honesto porque, o sea, yo voy a pensar en la gestión, en el logro que se quieren resaltar para el país y en tratar de proteger también la gestión que usted va a liderar. Entonces, es importante, o sea, este tema, o sea, de generar empatía, confianza y saber de que, o sea, yo puedo trasladar, ¿no es cierto?, decisiones a parte de mi equipo, ¿no? Yo quiero tener, o sea, gente que tenga capacidad de decisión y que sé y confío de que esas personas tienen toda mi confianza y saben decidir porque, en función a una visión común que tenemos, ¿no? Entonces, y yo transmito esa idea siempre, ¿no? O sea, yo quiero en mi equipo ese tipo de líderes, de servidores, y que tengan esa capacidad de también decirme las cosas tal como son y si están en desacuerdo, que me las digan. Yo prefiero ese tipo de personas, ¿no? Entonces, la transparencia, la honestidad, ¿no? El ser íntegro y ser empático. Muchas gracias, Mirko. Pasamos a la siguiente pregunta. Aníbal consulta. ¿El Estado ofrece becas a sus mejores trabajadores para que hagan maestrías, sea en ministerios o alguna institución pública? Y la otra pregunta de Aníbal. ¿Se puede hacer línea de carrera en el sector público? ¿Quién desea responder? Creo que yo puedo responder una pequeña parte desde la propia experiencia. Siempre creo que es clave hablar ahí desde lo que uno ha vivido. Becas, sí, tengo colegas que han tenido la oportunidad de estudiar en Japón, han tenido la oportunidad de estudiar también en el Reino Unido, a partir de las becas Servir. Entonces ahí te invito a que puedas explorar, a todos los interesados, a que puedan explorar esas oportunidades. Y por otro lado, el tema de una carrera en la gestión pública, les hablo desde la experiencia. Yo inicié en la Oficina de Comunicaciones del Ministerio del Ambiente hace ya casi 7 años. Era asistente, luego pasé a analista, luego pasé a especialista en esta oficina y luego pasé a la Dirección General de Cambio Climático. Lo mismo, empecé también ahí, retrocedí incluso, y eso quiero dejarlo en claro, para que vean cómo es el Estado. Pero a veces siempre es bueno dar un paso atrás para agarrar mayor impulso y avanzar. Entonces asumí el reto de volver a trabajar como analista y tiempo después ya como especialista ahora y a mi cargo un equipo, la coordinación de un equipo de comunicaciones en un tema tan importante para el Ministerio del Ambiente como es el del cambio climático. Entonces, desde lo que yo he vivido, te podría decir que sí. Sí, uno puede hacer línea de carrera, seguramente no se agota en lo poco que ha avanzado, pero sí. Eh, y lo de las becas, por supuesto también que sí, ahí Servir está haciendo un gran trabajo. Excelente. Bueno, Sí, si me pasamos. Ya, permites Isabel. Sí, complementar, claro que Sarita, sí. ¿qué tal? Sí, efectivamente en el Estado se puede hacer carrera, puede ser en la misma entidad, puede ser en otras entidades, y creo que uno de los temas importantes, si es que quieren hacer carrera, se entiende, es como que cada vez tener más responsabilidad y por tanto hay más implicancias al respecto y hay que conocer mucho más del Estado, como bien comentaba Mirko y los demás compañeros,
hay que tener ciertas habilidades que cuando uno lo ve, diga, ya, esta persona decide, en esta persona confío, esta persona dice lo que piensa, habla, dice lo que, ¿no? Todo lo necesario, ¿no? Entonces, va a depender mucho también de sus habilidades blandas, aparte de las técnicas, el que ellos puedan ser o no mirados como una potencial persona de ir al siguiente escalón y recibir más responsabilidades, ¿no? Entonces eso también es algo importante, ¿no? Aparte de del si es que hay o no una plaza con mayor o no remuneración a la cual puedan postular, también va a importar mucho las habilidades que ellos tienen para poder decidir y cada vez más tener equipos a su cargo, ¿no? O tomar decisiones importantes. Eso, gracias. Gracias, Isabel. Compartimos entonces la pregunta de Katia. ¿En dónde se pueden encontrar voluntariados del Estado que podamos realizar desde estudios generales? Yo recuerdo, el Ministerio de la Mujer tiene una línea de voluntariado, ¿no? O sea, desarrollada desde hace, bueno, por lo menos desde que yo estaba ahí en el año 2002, 2003, 4, 5, 6, ¿no? Más o menos, ya desde esa época hay un área que ve y mira el tema de voluntariado y genera toda una serie de mecanismos e incentivos para que este voluntariado se desarrolle, ¿no? El Ministerio de la Mujer y ahora, y poblaciones vulnerables, ¿no? En mi época era Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, ¿no? Tiene una línea de voluntariado. No sé si los compañeros recordarán alguna tema, pero es un tema que sí me parece, o sea, que deberíamos trabajarlo más en el Estado, ¿no? Creo que está faltando eso, ¿no? O sea, acercarnos más, digamos, a ver, que generar incentivos, ¿no? Para que haya, no solamente el tema de la línea de la práctica, sino que hay un montón de necesidades de atención al ciudadano en una serie de servicios, ¿no? Les decía, les comentaba este tema del botón de pánico y las víctimas de violencia, y ahí hay toda una línea de servicios que se requiere desarrollar en cuanto a infraestructura, también equipamiento, todo, y voluntariado que dé, ¿no? Ayude, por ejemplo, todo el tema de psicología, ¿no? La psicología, la salud mental hoy día tiene un alto impacto, ¿no? A raíz de la pandemia más, ¿no? Y deberíamos trabajar mucho más eso, por ejemplo, buscar mucho más voluntariado para dar soporte a ese tipo de personas o sea, tienen que reconstruir su plan de vida, ¿no? Y ahí voy también al tema de incorporar, por ejemplo, políticas públicas en temas de coaching ontológico, porque me parece que es uno de los vacíos que está teniendo el Estado, porque, o sea, de repente tenemos servidores públicos achatados, ¿no? Porque, o sea, están trabajando, pero sin motivación y sin sentirse con un nivel de empoderamiento y de creer que ellos pueden realmente trascender e impactar en la vida de los demás, ¿no? Eso nada más, gracias. Gracias, Mirko. A ver, continuamos entonces. Chelsea. A ver, nos dice, ¿cómo enfrentar el tema de los requisitos de años de experiencia en las convocatorias del Estado cuando eres recién egresado o titulado, ¿no? Muchas veces la cantidad de años que piden se convierte en una barrera para los jóvenes profesionales. Sí, yo creo también comentar hay una experiencia personal. Yo lo viví. De hecho, a mí siempre me gustaron los temas ambientales y cuando egresé de la Facultad de Comunicaciones, lo bueno es que siempre he tenido personas que me han dado muy buenos consejos y creo que lo mejor que podría hacer yo con la vida es transmitirlos a más personas. Entonces los dejo aquí para ver si es que a alguien les sirve. El primer consejo que me dieron es que lo más importante que tengo que hacer para construirme como un buen profesional es hacer mi tesis. Yo sé que muchos van a decir, no, pero sí, y créanme que valió la pena. Me enfoqué en mi tesis los primeros 6 meses luego de egresar y culminé mi tesis con éxito y no me reducí un poco la ansiedad de ver dónde puedo postular, qué puedo hacer, quiero trabajar. Y en paralelo a ello, mientras hacía mi tesis, se abrían oportunidades, relaciones sociales que uno establece que me permitieron a mí postular como pasante al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y allí viene un segundo consejo. Una vez que yo entro allí,
Mi jefe, me acuerdo el primer día, me dijo, bueno, Víctor, tú aquí vas a trabajar 4 horas como interno o pasante, de las cuales 2 te vas a dedicar exclusivamente a leer. Tienes que seguir preparándote y formándote porque el egresado piensa a veces que ya quiere pasar al campo y aprender, pero el mejor aprendizaje sigue en el conocimiento de la organización a la cual pertenece. No saben cuánto me ayudó poder tener esos espacios de lectura mientras iba aprendiendo como practicante, porque luego en ese programa poco a poco se fueron dando las ocasiones donde pueda demostrar lo que yo iba leyendo y aprendiendo, y de esta manera generé relaciones con equipo del Ministerio del Ambiente, al cual luego yo terminé postulando y trabajando. Dicho esto, hay una frase de nuestros abuelitos, ¿no? Paciencia y buen humor. Yo creo que esa es la clave. Todo llega a su tiempo en la medida que sepamos construirlo. Entonces, no postulemos donde dice, quiero ser especialista y mínimo 10 años de experiencia y acabo de egresar. Obviamente no va a ser posible. Y pongo un ejemplo exagerado. Pero entonces, si todavía no cubrimos esos años, es un claro mensaje de que quizás esa posición no es para nosotros en este momento. Lo será seguramente en el futuro. Sigan creyendo en ello y sigan trabajando para ello. Gracias. Gracias, Víctor. Mirko. Sí, yo siempre creo que no está mal ofrecernos también en las entidades privadas, ¿no? A apoyar en las actividades hasta mínimas, ¿no? Administrativas, archivísticas. Yo lo he hecho, ¿no? En la universidad yo era el encargado de repartir el boletín, ¿no? En la Católica, mi primer trabajo fue ese, ¿no? Cuando trabajaba, trabajaba o estaba en estudios generales de letras y el doctor Raúl Canelo, que era el secretario general, un saludo para Raúl, que me dio el primer trabajo, ¿no? De ser, o sea, y yo lo puse, o sea, y yo traté de anotar y de pedir también mis constancias, y ahí creo que Isabel, o sea, nos ha dado muy buenos tips, ¿no? De no olvidarse, por favor, de pedir, porque hay veces hacemos servicios, yo hasta ahora me pasa, ¿no? Y hacemos servicios y nos olvidamos de pedir las constancias de servicio. Y cuando ya se nos viene otro servicio, otra postulación, uy, ¿verdad que yo he hecho esto, que no sé qué? O sea, terminamos un servicio y saquemos la constancia de servicio inmediatamente, ¿no? O sea, a veces, y yo a veces, o sea, amigos que me dicen, oye, apóyanos con estas cosas que estamos haciendo, te ponemos a ti del equipo de soporte, de apoyo, ya, perfecto, que no sé qué, y le ayudo todo, y bien, recibimos honorarios, todo, oye, mi constancia, o sea, y esos detalles, o sea, no nos olvidemos de eso, y creo que Isabel ha dado una buena relación de tips ahí que yo los he anotado, por lo menos. Excelente, muchas gracias. A ver, bueno, ya para ir terminando, tenemos una pregunta de Claudia. Si soy gestora social, ¿puedo incursionar en el sector público? Por Creo que ahí supuesto. Leonardo. Por supuesto, claro que sí. Como comenté, soy gestor social y realmente no tenía pensado trabajar en el sector público y ahora ya tengo más de 5 años trabajando, así que considero que sí, no, como han indicado todos, todas las carreras se necesitan en el sector público, así que realmente es necesario más bien que también gestores sociales estemos dentro del sector público para también impulsar ese enfoque social que a veces nos olvidamos y que a veces los ministerios también se olvidan de ello. Pero sí, claro que sí. Muchas gracias, Leonardo. Y bueno, ahora le doy paso a Jesús. Ok, gracias, Sarita. Bueno, más que gracias, Sarita, gracias a Mirko, a Víctor, a Isabel, a Leonardo por estas exposiciones que creo que hace mucho tiempo las esperaban los chicos. Ya tienen un mejor mapa de cómo prepararse para el ministerio y cosa importante lo que han dicho, el tema de espíritu, de servir. Creo que tiene que haber ese compromiso con el país. Porque debe ser bien difícil, y ahí creo que tiene
que separar muy bien sus tendencias políticas, estar en un cargo importante, sabiendo que están haciendo país, pero que están colaborando con el gobierno de turno cuando están en total desacuerdo, por ejemplo, con el gobierno de turno, y saben que lo más importante es servir al país, al margen que no estén de acuerdo con lo que estén gobernando. Como eso debe de haber más temas, y temas de valores. Y por otro lado, temas de hábitos como el que mencionaba Mirko, ¿no? Cada constancia, cada documento, cada papelito, que también lo dijo Isabel, tienen que recogerlo. Por ejemplo, conozco muchas personas que no podrían ser admitidas en el Estado a pesar de ser profesionales brillantes, que nunca han juntado un solo certificado. A una de esas personas la voy viendo todos los días en el espejo, y la verdad sé que sería difícil para alguien que no ha cumplido con ese detalle, ¿no? Bueno, lo demás, siempre estar viendo los TDR, y los que nunca lo han hecho, porque me imagino que la mayoría de los que están presentes nunca han visto un TDR, tienen que aprender a tenerlo presente. Sara Pizarro también trabajó en el sector público, y alguna vez me dijo que cuando la llamaron por primera vez, no sabía dónde estaban los certificados, no tenía el currículum como debía y necesitaba presentarlo ya. Bueno, ya varias cosas de esas las han comentado. Y en todo caso, nuevamente reiterar el agradecimiento por estas valiosísimas palabras para los estudiantes. Entonces, por último, mi agradecimiento en nombre no solo mío, sino de la universidad, por sus palabras, por su tiempo. Y finalmente, invitar a los alumnos. He visto que los alumnos han agradecido a los profesores, y ahora los invito a evidenciar su agradecimiento, los invito a